A mí me pasa lo contrario. Muchos negros dicen que no, que estás en un metro y nadie se sienta al lado tuyo, tal. Yo no he sentido eso. A mí, de hecho, me ha pasado lo contrario. Que fíjate que hay sitios vacíos, pero una persona va y se sienta al lado mío. Yo no sé si para pensar que no, así me autodemuestro a mí mismo que no soy racista o ¿Ya te ha pasado alguna vez que vas por la calle, ¿no? Y luego alguien te dice, en España, que vas por la calle y luego alguien te dice, qué bonito pelo, te lo puedo tocar, una tía, algo así? ¿Ya te ha pasado antes? A ver, eso, bueno, si me lo preguntas es porque sabes que es una de las cosas que más ocurre en España. Por eso te lo pregunto. No, pero es que encima, de por sí, una persona que ya te conoce desde hace tiempo ya lo hace y es molesto. Pero digamos, una chica a la que recién acabas de conocer, ¿te puedo tocar el pelo? Tú educadamente le dices que no. Claramente no. Sí. Pero es así. Pero es que lo peor de todo es que, digamos que le dices que no. Vale. La Yal no te toca el pelo. Luego pasa un rato, no estás atento y ella te toca el pelo. Y es como, o sea, es que me imagino esta situación al revés. Soy un hombre, a ver, soy un chico, de 2 metros, como eres ahora. No, de 2 metros. 2 metros. No son 2 metros. No. 1,90, ¿no? Bueno, digamos, en la época en la que vivía en España, 1,80 y algo, ¿no? Ya. Vale. Acabo de conocer a esa chica y la conozco de 2 minutos. Le digo, oye, disculpa, ¿te puedo tocar el pelo? Porque es que no sé, me gusta, parece que es muy suave, no sé qué. Creo que ya estaría en la cárcel en ese mismo segundo, no sé qué. O sea, sin embargo, esa chica, es que incluso empezar diciéndole, te puedo tocar, en el momento en que... Solo tocar, yo creo que tocar sería... Nada más empezar de la frase diciendo, puedo tocarte, creo que la policía ya estaría alrededor. Like, este es un... Es cierto. No, pero no, puedo tocarte, ya le has dicho que no y sin embargo te va a tocar. Y es como, claro, tú tienes ganas de estrangularla, pero no se puede, porque son cosas que se pasan, pero bueno, tampoco no es tan grave. Pero, joder, es una mierda, me molesta. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en España? A ver, he dicho que en Guinea la comida, pero es que también en España hay mucha comida. Yo supongo que ya habrás probado muchos platos españoles, ¿no? Muchísimos. Tu top 3. Es que, a ver, si me dices comida de España, yo solo sé que en mi casa comía comida. Y en plan, no sé si es de España. Vale, yo, por ejemplo... Me gustan los espaguetis y no me para a pensar que no, esto viene de Italia o tal. No, pero bueno, digamos cosas que puedo comprar en el súper que aquí, pues no, como yo que sé, salchichón y tal, pues aquí vale un ojo de la cara. Mientras que yo que sé, en España, salchichón, chorizo, no sé qué, es de lo más normal. Tortilla de patatas, es que no lo puedo contar mucho porque aquí mismo puedo hacerme una tortilla de patatas. Hay huevos y hay patatas. Pero aquí paella ya lo como, o sea, siempre que hay un cumpleaños y tal, hay mucha comida, suele estar paella. Siempre hay paella. Sí. Paella en los cumpleaños aquí, sí. Jamón ibérico, que el jamón ibérico es delicatessen. Cosas incómodas que te han pasado en España. Cosas incómodas, que lo del pelo es un ejemplo. A ver, los españoles de por sí son muy bromistas. O sea, no solo lo hacen con los negros, sino que entre ellos mismos y tal. Que si me stock de chistes y bromas y tal. Choco, si eres negro, no solo que... Es que siempre, cada vez que conozcas a un grupo de blancos, a lo mejor te vas a encontrar con las mismas bromas. Que es como, Choco, ni siquiera tiene gracia. Y ya me he comido esta broma 1.000.000 de veces. Como que llevo una camiseta negra y dice, Ania Juanma, ¿por qué vas desnudo? Es como, tío... Esta broma yo no sé cuántas veces la he escuchado. Lo peor es, ¿qué tal? No, o me cuentan, o que si los chistes de negros. Y yo lo peor es cuando me piden permiso. No, te puedo contar los chistes de negros, no sé qué. Y luego como, chico, mejor no. Y luego, tal, no, vengo, por favor, no sé qué, porfa. Y es como, a ver... No me cuenta un chiste de mierda. Aunque hay veces que hay chistes que, digamos que no me han hecho gracia, pero luego yo hago esa broma. Digamos que un niño pequeño me pregunta que por qué mi piel es así. Yo le digo que, bueno, no, es que Dios un día estaba metiendo en el horno a un montón de blancos y hubo un grupo que se le hizo demasiado y tal. ¿Sabes? Hasta yo mismo usaba esa broma, ¿no? O que si no, que si Dios nos decidió coger a un grupo y les pintó y tal. O cosas así. Vale, las bromas. Lo del llamarme morenito. Yo no sé, es como... Esa parte yo no sé por qué. Yo creo que los diminutivos en realidad, para mí, vale, personalmente, yo creo que los diminutivos son más ofensivos, o sea, para mí. Ya. No. Bueno, sí. Aunque hay veces que quiero. Si veo a una persona gorda... Y no quiero llamar gordo. Gordita. Gordita. ¿No? Es que se ve más suave. No, pero aunque me llamen moreno, es como... Morenito.
moreno yo veo a los indios o los latinos o... Hombre, ¿sabes que en realidad moreno significa negro en latín? ¿Qué? Sí. Tío, Es yo... como decir negro también, directamente. Moreno yo lo veo café con leche, ¿sabes? Moreno es negro, Pero en mira, realidad. la cosa es que el nombre de mi raza es negro, es lo que se ha decidido. O sea, ¿sabes? prefieres que te llamen negro antes que te vayan a poner negrito, O sea, sí, racializado. exacto. Algo así, ¿o Nah, no? De color. de color. Es como ¿qué? Tío, no sé, cuando decían eso de lo de color es como, mira, no me importa que ya, o sea, que a los negros se hable de ellos como negros. Es que son lo que soy, son lo que son. Yo soy negro y tal, ¿sabes? Una cosa ya un poco rara sería que, digamos que ya te sabes mi nombre y me llamas negro. Es como, sé que soy negro, pero llámame por mi nombre en vez de llamarme negro, ¿sabes? O sea, me dicen que ocurren, pero a mí sinceramente no me han ocurrido. A mí de hecho me ocurría lo contrario, es si voy en un autobús, digamos que estoy sentado solo. ¿Por qué? Porque los que hacen los autobuses pues no tienen cerebro y no saben que hay gente alta, ¿sabes? Y que sus piernas no van a caber porque hay muy poco espacio. Vale, yo estoy solo sentado de lado. A mí me pasa lo contrario. Muchos negros dicen que no, que estás en un metro y nadie se sienta al lado tuyo tal. Yo no he sentido eso. A mí de hecho me ha pasado lo contrario, que fíjate que hay sitios vacíos, pero una persona va y se sienta al lado mío. Yo no sé si para pensar que no, así me autodemuestro a mí mismo que no soy racista o yo no sé qué. No, like, ¿qué? Hay sitios vacíos. O hay otra gente, si quieres ir acompañado. ¿Por qué te tienes que poner al lado mía siendo que estoy sentado de lado? ¿Por qué no? ¿Quepo? La frase, no, pero ¿cómo voy a ser racista? Tengo amigos negros. Joder, esa frase la odio. Es como... Mi cuñado es negro. Sí, yo es como... No, ni siquiera lo entiendo. Es como... Yo qué sé, yo siempre le decía, primero, mira, yo no he dicho que sea racista, pero aunque tal, eso no demuestra nada. Es como si yo que sé, una persona que, digamos, es machista, y esa persona dice, ¿qué? ¿Cómo voy a ser yo machista si yo quiero a mi madre, quiero a mi hermana? ¿Cómo voy a ser machista? Por favor, si no le hagáis la pregunta de... primero, lo de dónde eres. Ah, sí. ¿De dónde eres? Digamos... No, soy de España. No, ¿de dónde eres? Exacto. No, ¿de dónde? Mira, aunque ahora mismo creo que si me preguntasen yo diría que chuco, de IG. Pero bueno, ahí casi no conocía Guinea, así que cuando me preguntaban de dónde soy, pues yo decía, de aquí. Y luego, no, sí, bueno, ya sé que eres de aquí, pero a ver, ¿de dónde eres en plan de verdad? Y yo, like, ¿que dónde soy de verdad, tan? En plan, ¿cómo que de verdad? No, en plan, ¿sabes? En plan, ¿de dónde eres? Y es como, chuco, a ver, ¿qué quieres decir, tío? Es como, habla bien, no te vayas por la rama. Que si nos quemamos, que bueno, eso... Ya no sé, es verdad que nos quemamos con más dificultad, es verdad que somos más resistentes y tal, pero se pueden quemar. Nuestro pelo se moja. También. Esa pregunta ni siquiera la entendía, es como, ¿qué? Como, like, ¿qué piensan que...? Es que no entiendo la pregunta. También que si hay edificios o hay coches en tu país y yo, like, ¡guau! Primero, bueno, digamos que si soy de España, mi país es España. Pero vamos, sabiendo por dónde van los tiros. Sí, en plan, ¿qué te hace? En plan, ¿cómo crees que en un país en el siglo XXI no van a haber coches? Like, ¿qué piensan? ¿Que selva o cómo? ¿Qué es lo que piensan exactamente? Yo no sé.